¿Cómo están, hermanos, amigos y todas las personas que ven este tipo de mensajes? Bienvenidos, Dios los bendiga. Vamos a continuar con el libro de Hechos. Vamos apenas en el mensaje número 2. Les he comentado que va a ser pero muy dinámico. Vamos a aprender mucho de lo que hizo Jesucristo, el Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Así que vamos a comenzar para ganarle tiempo al tiempo. Ponga mucha atención, vamos a ver algunos puntos que son muy importantes y le van a servir de mucho para su crecimiento espiritual. Leo capítulo 1, versículo 12 y dice lo siguiente. Nos habíamos quedado en que Jesucristo ascendió, estaban dos varones, dos ángeles. Nos imaginamos que estaban materializados como hombres. Los apóstoles estaban mirando hacia el cielo, desapareció Jesús. Dios fue alzado, se desapareció por medio de una nube. Así que continuamos con el versículo número 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Un día de reposo es aproximadamente 1080 metros lineales, que es el tiempo que se tardaron y lo que nos marca un día de reposo, que es el sábado. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Ahí me voy a detener un poco. Nos dice en el versículo 13 que subieron al aposento alto. Posiblemente este aposento alto es donde Jesús instituyó la Santa Cena. Y esto lo vemos en Marcos capítulo 14 y capítulo 15. También observamos que los hombres que subían eran 11 apóstoles. Judas ya no se encontraba. Judas ya se había ahorcado. Y estos 11 hombres, dice en 1:14, en el siguiente versículo, perseverar que son constantes en la oración y estaban recordando que Jesús les había dicho que oraran en su nombre. Antes en el Antiguo Testamento simplemente oraban a Dios, al Altísimo. Pero a partir de que vino Jesús, la oración es en el nombre de Jesucristo. Y oraban y perseveraban unánimes, es decir, estaban totalmente de acuerdo en que la promesa que Jesús les había dado, que iba a venir, que les iba a enviar el Espíritu Santo, ellos oraban y oraban unánimes. Estaban las mujeres también, todas las mujeres que acompañaron a Jesús, todas las que estuvieron en su ministerio, muchas mujeres. Las mujeres son muy perseverantes en Cristo, son muy perseverantes. Son más perseverantes y valientes muchas veces que los hombres. Estaba María también, María la madre de Jesús y sus hermanos. Y nos podemos preguntar, ahí estaba María, la madre, y los hermanos de Jesús. ¿Cuáles hermanos? A lo largo de lo que les he enseñado, cuando estuvimos viendo los mensajes de la persona de Jesús, no tocamos este punto, pero se los vamos a tocar porque vamos a ir, les dije que íbamos a estar caminando por toda la Escritura y vamos a ir aprendiendo y va a aprender para que usted crezca espiritualmente. En Mateo 13:55 dice la Escritura, cuando Jesús fue a Nazaret, la gente estaba sorprendida
no creían en él. Dice la Escritura que hizo muy pocos milagros en Nazaret porque la gente era incrédula. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero, o sea, de José? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Entonces, concluimos que María tuvo más hermanos, tuvo más hijos. Ya no se menciona, o sea, José ya no se volvió a mencionar. Se piensa que José murió mientras que Jesús crecía, pero tuvo María más hijos varones y hembras. Entonces nos quitamos y nos borramos de que es cierto, Jesús nació sobrenaturalmente, es cierto. Pero María tuvo sus relaciones naturales y normales con su marido José y tuvo más hijos. Algunos piensan que eran primos, pero la Escritura no dice eso. Muchas veces quieren poner fundamentos donde no va, explicaciones donde no van, pero la Escritura es muy clara, es literal totalmente. Hay veces que sí hay que escudriñar más la Escritura, pero en este punto es literal que ahí estaban en ese aposento alto los hermanos de Jesús. Estos hermanos de Jesús no creían en él, verdaderamente no creían en él. Y Juan 7:3, el Evangelio de Juan, nos dice lo siguiente. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Sin embargo, sí quiero comentarles lo siguiente. Cuando Jesucristo resucitó, o antes de que resucitara, quizás en el Calvario o en la resurrección, o días después, Santiago y Judas y quizás todos sus hermanos se convirtieron, porque ahí los tenemos en el aposento. Fueron recibidos por los apóstoles. Y debemos de hacer notar que Jacobo, uno de sus hermanos, es el que escribió la carta de Santiago, la epístola de Santiago, la epístola universal. Santiago viene del latín y él escribió, y este hombre fue fiel al Señor. Además de ello, Judas, el otro hermano de Jesús en carne, él escribió la epístola de Judas, que es la más pequeña de todo el Nuevo Testamento. Nos dan a entender que eran personas que habían creído en Jesús, que Él era el Mesías, que Él era el Cristo, que había resucitado. Y ellos estaban en el aposento también junto con María y con más gente, que dice la Escritura que eran como 120 personas, esperando la promesa que Jesús les había dicho que iba a suceder en muy pocos días. En Mateo en el versículo 19 del libro de Hechos, estamos en el capítulo 1 todavía, Mateo 27:5 nos dice lo siguiente. Y arrojando las piezas de plata en el templo, estamos hablando que Pedro nos está diciendo en el versículo 19, dice la Escritura, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Pedro, en el contexto, este hombre se levantó y él dijo, hay que sustituir y poner otro apóstol en lugar de Judas Iscariote, el que traicionó al Señor.
Y él parándose, estaban orando y dice él, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fue el que lo entregó a los religiosos. Y era contado con nosotros y tenía parte de este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Yo quiero puntualizar aquí, esto es muy importante. Dice Pedro, y era contado con nosotros, era contado como un apóstol y tenía parte de este ministerio. Jesús sabía que lo iba a traicionar. Cuando instituyó la Santa Cena, él dijo que él lo iba a traicionar. Los discípulos no lo entendieron. Dijeron, ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Ni ellos mismos sabían quién iba a traicionar a Jesús. Muchas veces, mis queridos hermanos y los que me están escuchando, hay mucha gente que hace tropezar a otra gente que asiste a iglesias, asiste a templos, y él se dice que es una persona cristiana. Y en el templo parece que toda la gloria está en esa persona, es muy activista, participa en todas las cosas de la iglesia, es misericordioso, ayudador, va a los cultos de oración, va a los cultos de enseñanza. Pero en el campo de batalla, que es afuera, que es el mundo, que es donde están las tinieblas, es el mismo. No hay ninguna diferencia. Jesús mismo dijo que un árbol malo no puede dar fruto bueno. Es decir, Judas fue un árbol malo que no dio su fruto. Hay muchas personas dentro de las iglesias que se sienten muy a gusto en ese lugar, pero que no se han convertido, que no han nacido de nuevo, que no le han dado el corazón a Jesús. Judas estuvo 3 años en el ministerio con Jesús, pero él escogió a 12 apóstoles. Uno lo iba a traicionar para que se cumplieran las escrituras. Y quiero puntualizar que a lo largo que vayamos viendo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que vamos a tocar muchos versículos del Antiguo Testamento que hablaban de Jesús, que hablaba de lo que iba a suceder, que hablaba que el Espíritu Santo iba a ser derramado. Es por esta razón que nosotros no es para criticar a las personas que se dicen cristianos o que aman a Dios, sino lo que les quiero decir es que distingamos y que no fijemos nuestras esperanzas en los hombres. Usted fije la esperanza en el que vino a morir en la cruz por usted. Todos los que vivimos y estamos en esta tierra, nadie murió por usted. Fue Jesús, Dios. Él vino y ahora Él iba a enviar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, para poder caminar con fortaleza, con poder en esta tierra. Versículo 21. Es necesario, dice Pedro, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, ¿cuáles hombres? Había 120 personas en el aposento. Él se levantó y empezó a hablar delante de todas las personas para poder escoger a ese hombre que iba a sustituir al apóstol Judas, que fue un traicionero. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día
en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Pedro nos está diciendo, Pedro entendió perfectamente que cuando Jesús los nombró como apóstoles, nombró solamente a 12. Después vamos a hablar del apóstol Pablo. Todavía no era llamado Pablo, y después vamos a explicar cómo fue su llamamiento más extenso y poder entender, porque podemos decir, bueno, pero Pablo no estuvo con todos estos discípulos, estos 120 que están reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo. Pero más adelante les vamos a explicar de una manera muy precisa cómo sucedió. Pedro entendió que se necesitaba para que esa persona pudiera ser calificada para ser apóstol, les puso un requisito. Físicamente debieron de haber estado en todo el ministerio de Jesús desde Juan el Bautista. Y 2, haber visto la resurrección y estar seguros que vieron a Jesús. Eso se entendía claramente. Los apóstoles lo entendieron. Por eso ayer les explicaba con respecto a los apóstoles. Y aquí vamos a quitar tantas mentiras, tantos mitos, tantas cosas que se han levantado y que la gente se acomoda ahí porque no les exigen mucho. Pero Jesús vino por nosotros porque éramos pecadores. Entonces, Él escogió a 12 apóstoles para que nos trajeran el mensaje a nosotros, y nosotros, de lo que ellos fueron testigos oculares del ministerio de Jesús, nosotros creyéramos en ellos. A nosotros ya no se nos va a aparecer Jesús. Jesús está a la diestra. Pero sí nos envía el Espíritu Santo para caminar en Él, para Él y por Él, por siempre. Continúo leyendo. Y señalaron en el versículo 23, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido. Recuerde que Dios escoge. Nosotros no escogimos al Señor. Él nos escogió a nosotros. El Señor no estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Él nos amó primero al enviar a su Hijo. Y dice la Escritura que después nosotros le amamos a Él, por lo que Él hizo. Entonces, nosotros estábamos totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Pedro tenía por entendido que Jesús, que Dios, conocía y veía los corazones. El que Pedro diga, para que tome el ministerio del apostolado, es que era algo muy serio. Quiero pensar que Jesús, antes de partir, les dijo, necesitan escoger a otra persona. Ya saben los requisitos. Y quiero pensarlo, no lo dice la Escritura. Pero pareciera, porque Pedro menciona qué requisitos debería de tener. No iba a entrar cualquier persona. Necesitaba entrar una persona con ciertos requisitos. Y cuando hablamos de que Dios ve los corazones, vamos a leer un pasaje de 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. A nosotros le podemos esconder tantas cosas al hombre. Podemos ser muy hipócritas. Podemos ser
muy ventajosos, interesados, envidiosos. Pero podemos mostrarle una cara la mejor. Pero a Dios no lo podemos engañar. Por eso Pedro dice, tú que ves los corazones. El corazón es lo más profundo de nuestro ser y lo que le interesa al Señor. Por eso en este mensaje inicié, que se los iba a comentar al final, pero se los voy a comentar en este momento. Proverbios 23-26 dice lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Si usted no le da el corazón al Señor, jamás va a ver los caminos del Señor. Dice la Escritura que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Estamos chocando en contra. Pero si usted le da el corazón, sus ojos le van a ser abiertos y va a caminar por las sendas de justicia que le está diciendo el Señor. Continúo. Debemos también de analizar, son temas que me encantan porque en unos cuantos versículos profundizamos mucho, mucho. Y estoy seguro que usted está aprendiendo. Y les echaron suertes, dice en el versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles, y ya son los 11 apóstoles. Ahora podemos decir, entonces Dios también hace suertes. No. Lo que sucede es de que Dios no les iba a hablar audiblemente. No les iba a decir, oigan, escójanme a Matías. Jesús ya se había ido. Físicamente, espiritualmente, Él ya se había ido. Y les iba a enviar al Espíritu Santo. Y el cuerpo del apostolado tenía que estar completo antes de que viniera el Espíritu Santo. O sea, Dios es un Dios de orden en donde no deja ningún hilo suelto. Es decir, los 12 apóstoles con el resto de las personas iban a esperar en oración, unánimes, perseverando, esperando esa promesa que les había dado el Señor. Y cuando hablamos de que Él escoge, en su providencia, Él escoge, Dios hicieron suerte, sí, pero si leemos en el contexto, dice, tú que ves los corazones, tú que escoges. Dios tiene la soberanía de hacer lo que Él quiere, porque siempre va a ser para un propósito benéfico para nosotros, para los que han creído. Y para los que no han creído es juicio. Dios tiene el control providencial de todo lo que sucede en la tierra y en el universo. No hay nada que se le escape. Es por esta razón que cuando decimos, oye, qué suerte, se sacó la lotería este hombre. Oye, qué suerte, te quebraste la pierna. Pues fue un accidente. O te sacaste la lotería, pero no vamos a decir de suerte. Dios te la quiso dar. Nada sucede y cuando creemos eso, dependemos más de Dios. Y eso no se llama ser humillados por Dios, sino ser humildes de que tenemos la necesidad de depender del que nos creó, porque de Él emanan solo cosas buenas para nosotros. Él no quiere maldición para nosotros. Nos maldijo cuando Adán y Eva pecaron, pero nos quiere llevar con Él otra vez. Nos quiere llevar a su casa y está haciendo toda la obra de redención para llevarlo a usted y para llevarme a mí. No va a encontrar otro camino. No hay otra manera para poder llegar con Él. No la hay. Usted se va a encontrar muchos Judas Iscariote. Usted va a encontrarse tantas cizañas en la iglesia. Va a encontrarse tantas personas que van a las iglesias los domingos, entre semana,
y siguen siendo las mismas personas. La salvación no es por obras de nosotros, es por gracia. Dios nos regaló esa gracia preciosa, es un favor que Él nos da. Y nos envía a su Hijo, nosotros ni siquiera lo andábamos buscando. Pero hay veces que sentimos, o la gente siente, de que cuando tenemos mucha actividad en la iglesia somos más santos. No, Dios ve lo que está en su corazón, lo que usted piensa de Él, lo que usted quiere de Él, si a usted le importa o no le importa. Dios no ve si a usted le ama toda la gente que está a su alrededor. Dios ve cómo está su corazón, si su corazón está para Dios o está para usted. Si su corazón está sucio o está lavado con la sangre de Jesús. No hay otra forma. Cuando leemos la Escritura, yo lo que quiero es que usted limpie su pasado, limpie lo que le enseñaron y que entren toda la belleza de la Escritura de Dios. No existe otra manera para poder llegar a Dios. Se hicieron muchos mitos, muchas cosas. Hay tantas religiones, pero Jesucristo es uno. Siga a Jesús. A eso vino por usted. Siga sus pasos. Pero para poderlo seguir, necesita darle su corazón. Necesita darle su corazón. Le voy a leer Colosenses, la epístola a los Colosenses 1:17. Y Él es, dice Pablo, antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y ese subsistir, Jesús tiene el control de todas las cosas. De todo absolutamente. En Él no hay suertes. No hay absolutamente nada de eso. Caemos en la superstición diabólica. Caemos en la superstición. Una cosa es jugar juegos de mesa, en donde están participando todas las personas. Y otra cosa es de lo que usted piensa que es una suerte. En Dios no hay suerte. En Dios hay vida. Dios tiene el control en sus manos. Todo existe por Él. Y si Él lo creó, Él tiene el poder para tenerlo en control para sus hijos. El Salmo 24:1 dice lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No está diciendo, son míos todos mis hijos, todos los que han creído en mi Hijo, no. Todos los que en él habitan. Y usted habita, crea o no crea, usted es de él. Vamos a despojarnos de tantas cosas que venimos arrastrando y que muchas veces no queremos quitar. Y creemos más en lo que nos dice el hombre que en lo que dice Dios. Por eso dice en Jeremías, maldito el hombre que fija su esperanza en brazo de hombre. Dice, maldito, dice Dios, sea anatema. ¿Cómo vas a fijar en una persona, en un ser creado que no tiene la sabiduría ni el conocimiento ni los atributos de Dios que tiene Él? ¿Cómo? Pero es que la gente se acomoda. Y no es así. Y le voy a estar repitiendo mucho esto. La libertad viene de parte de Jesús. ¿Qué libertad? Que somos esclavos del pecado y de cosas que traemos en nuestro corazón y en nuestra mente y nos acomodamos. Y queremos que la gente nos halague, cuando usted debe de buscar que Dios le halague a usted. Que Dios tenga contentamiento en lo que usted está haciendo. ¿Qué anda buscando uno? ¿Qué anda buscando uno? Que el ser humano nos halague. ¿No? Y llego al día de Pentecostés. Voy a leer nada más la lectura. Mañana vamos a continuar. Voy a hacer lo posible a pesar de que tengo trabajo. Voy a hacer todo lo posible para salir adelante y hacer lo posible para que tengamos todos los días mensajes y le demos continuidad a esto.
y que usted los escuche, que usted tenga la oportunidad también, tenemos mucho tiempo, que tenga la oportunidad para ver la escritura y vea los mensajes que yo le escribo ahí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Otra vez, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nada más voy a finalizar con el siguiente tema. El día de Pentecostés significa 50, y se celebraban las fiestas que Jehová les había dicho a los israelitas, la fiesta de las semanas y la fiesta de las primicias, que es lo mismo. En Levítico 23, 16, dice lo siguiente: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano de Jehová. Y esta es la clave de lo que le voy a decir. El día de Pentecostés era el día que se celebraba después de la Pascua, 50 días después. Y eran las primicias, era el día de la cosecha, la semana de la cosecha. Cuando viene el viento fuerte y recio y llega el Espíritu Santo, esas personas que estaban ahí, esas 120 personas, son las primicias de la cosecha que Jesús está haciendo. Ellos fueron los primeros creyentes que recibieron el Espíritu Santo. Fueron las primicias de la cosecha del Señor. Y si usted quiere, usted puede ser parte de esta cosecha. Nosotros venimos de una cosecha después, pero las primicias fueron ellos. Nacía la iglesia de Jesucristo, no tantas y tantas religiones que tergiversan tantos versículos para acomodarse en donde ellos quieren. Y cuando uno los ve a esas personas, no los ves santos. Los ves llenos de reglas de cosas que ni siquiera instauró Dios. Nada absolutamente. Yo le digo a usted, estas 120 personas fueron la cosecha y nosotros estamos participando. Somos esa cosecha tardía, si le podemos llamar así, de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora estamos entendiendo que cuando fue derramado el Espíritu Santo, nació la iglesia, y estas 120 personas que estaban unánimes, orando, creyendo que esa promesa que le dijo Jesús a todos ellos iba a venir. Y el Espíritu Santo, como es invisible, no es visible, tenía que venir con estruendo. Dice como lenguas de fuego, pero no eran como fuego, sino simplemente era algo asombroso, sobrenatural, en donde se estaba derramando el Espíritu Santo sobre estas personas que deseaban que llegara el Espíritu Santo, porque fue prometido por Jesús. Continuamos el siguiente mensaje. Vamos a saber cosas muy hermosas que nos van a bendecir tanto, nos van a llenar nuestro corazón. Vamos a desear saber más. Vamos a desear decirle al Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo quiero ser partícipe de esa cosecha. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Cuídense mucho. Hasta pronto.